Hoy veréis conmigo cómo hago por primera vez un retrato con pintura acrílica. No lo había hecho nunca porque con acrílico me agobiaba mucho por la rapidez de secado. Y por otra parte es una cualidad de esta pintura que me gusta. O sea, que me gusta porque seca rápido y no me gusta porque seca rápido. Parece contradictorio, pero no lo es. Me explico. Si seca rápido está genial, porque como soy muy impaciente, me viene muy bien para acelerar el trabajo, capa a capa, porque al secar enseguida no tienes largo tiempo de espera como pasa con el óleo, que te mueres en la espera. Y la parte negativa es que al secar rápido no te deja fundir los colores, sobre todo en un retrato que se necesita más precisión en los detalles, por esto del parecido físico con la persona que vamos a pintar, porque no es un paisaje o un bodegón donde no importa un par de milímetros. En el retrato es crucial porque si no se parece no es un retrato, es una pintura de un personaje ficticio. Y aunque existe el medio retardante de secado y el gel para las veladuras, que en este caso lo he utilizado, pues aún así no tiene la fluidez y la textura del óleo, pero me ha gustado mucho el resultado. Ha quedado muy vibrante los colores y creo que he logrado bastante el parecido. Pero si lo hubiera hecho con óleo hubiera disfrutado más en el proceso y hubiera quedado como más realista. Pero quizá lo que me gusta es este punto de imprecisión, porque lo que he hecho es que me he centrado en los ojos, en la nariz y en la boca, y el resto lo he dejado así sin trabajar, trabajando poquito, solamente 2 capas ligeras, porque es que no tengo tiempo ni tengo paciencia para probar a hacer obras hiperrealistas, porque es que en ese caso subiría un vídeo al mes o menos. Es que lo hago yo todo y estoy aprendiendo a editar y todas estas cosas, que no tenía ni idea de edición, ni de vídeo, ni de fotografía, ni nada de nada. Y ahí voy, apañándome y aprendiendo. Y me gusta mucho, me lo paso bien, me encanta. Pero cuando veo los vídeos tan chulos que hacen la gente por aquí, me da una envidia. Pero bueno, ahí estoy, no desisto en el intento. Bueno, pues explico un poquito, así como vais viendo, voy dando las capas de los colores claros, medios y los tonos más oscuros. Yo no soy capaz de pintar una zona, irme a otra, y no, yo tengo que hacerlo todo en global, voy de un lado a otro, dando saltos, voy de una manera muy imprecisa, y voy viendo y me voy alejando y voy viendo a ver qué va saliendo, a ver qué volúmenes, cómo van quedando los volúmenes, si van quedando a mi gusto o no. Es que esto es así, no es una receta de cocina que si no te pasas de los ingredientes te sale igual. Aquí juega mucho la intuición, mi forma de pintar es bastante intuitiva. Podría decir yo soy una pintora autodidacta, pero no es así, ¿no? Porque autodidacta significa que te enseñas a ti misma, ¿no? Y yo creo que nadie se enseña a sí mismo, puedes practicar y puedes investigar, pero siempre tenemos gente que nos enseña, los maestros, los monitores, los profesores, depende de dónde hayas estudiado y dónde hayas aprendido las primeras etapas. Y luego tenemos por internet, que igual que me estáis vosotros viendo, yo he visto muchos vídeos y veo y sigo viendo muchos vídeos de pintura porque todos te aportan. Pero la cuestión está en practicar y practicar. Entonces no tengo un método de decir, bueno, pues primero doy los tonos medios, después doy los tonos claros, después doy los tonos oscuros. No, lo voy haciendo de forma aleatoria, voy jugando con los colores. De ahí que me gusta el óleo porque es muy fluido y te da mucho juego para mezclar. Ya digo, sobre todo en los retratos. Pero bueno, aquí me estoy apañando con el gel este de medio retardante y poquito a poco voy dando capas y capas y va saliendo, poquito a poco. Al lienzo le puse un color de base que tenía de restos de otro que hice, que tenía restos en la paleta, y por no tirarlo, pues se lo puse para no tener lienzo en blanco, que así unifica todo el conjunto. Y es un tono verde que no viene mal porque neutraliza los rosas un poco de la piel, y luego también le voy a poner un tono verde fuerte al fondo. Ya le he dado la forma a la cara,
los volúmenes principales y ahora voy a seguir llenando el lienzo de pintura con las manos. Las manos son con manchas oscuras y claras en 2 o 3 tonos, en 3 tonos, un tono medio, un tono claro y un tono oscuro, fundiéndolo un poquito y dándole la forma de la mano, que se va a quedar así un poco abocetada, no las voy a terminar. Luego le doy otra capa. El pelo, como habéis visto, hago mechón a mechón, los quedo ahí dibujados por separado, con la pintura diluida, con la tierra de sombra tostada diluida. Hago el dibujo de toda la cara, después ya la voy rellenando. Y el pelo lo hago mechón a mechón porque lo tiene rizado. Y luego lo empezaré a pintar así como una masa. Aquí voy fundiendo un poquito, lo que me permite la pintura. Y voy dándole la forma a la otra mano también, que la tiene muy recta porque está cogiendo un móvil. Y le doy la mano así que quede un poco esbozada, pero que se vea que está sujetando, porque las manos son un poquito chungas. Se puede quedar ahí como una cosa que no sabes lo que es. Pero bueno, con que dé resultado de lejos, ya está. De cerca no hace falta que parezca. Yo me conformo con que las pinceladas de lejos parezca lo que quiero que parezca, parezcan unas manos en ese caso. Y ahora el pelo voy mechón a mechón, los hago en 2 o 3 tonos diferentes y así como si fueran por separado, un mechón independiente de otro. Después ya se le pone otro tono más oscuro para que quede todo más cohesivo. Y los ojos, empiezo con los ojos que llevan varias capas, le pongo un tono base castaño. El niño tiene en los ojos un color castaño verdoso, pardo, y los ojos si me paro un poquito más, si voy más despacio y me paro más, igual que la nariz. La nariz también le doy muchas capas. En cuanto a los colores que estoy utilizando, es el tierra de sombra tostada, el ocre amarillo, el carmín, rojo carmín, y el azul ultramar, el blanco, y luego al final también por supuesto el negro. Voy jugando con todos los tonos, mezclando las proporciones como voy viendo, para sacar los diferentes tonos de piel, más rosado en los labios y en las mejillas, y más amarillento en el resto, en la parte de la sombra. Esta parte de la comisura de la boca donde se unen los labios es muy importante, da mucha personalidad al retrato, capta mucho ahí la esencia de la persona. Hay que tener mucho cuidado con esta línea, es muy importante, tanto como los ojos y la nariz, no digamos. Por eso me he centrado en ojos, nariz y boca, que es donde se tiene que aparecer, el resto ya es secundario. Esto de los retratos necesita mucha concentración y fijarte mucho en los detalles, necesitas estar bastante centrado. Hay que hacerlo con tiempo, hay que dedicarle tiempo. No puedes decir, por lo menos yo no puedo decir, ay, tengo una hora, me voy a poner a pintar, voy a aprovechar. No, un retrato no puedo ponerme en un rato que tenga libre. No es como hacer una acuarela chiquitita, una florecita, una cosa para entretenerte, no. Cuando te pones a hacer un retrato o una obra que ya te lleve más concentración y la quieres hacer más en detalle, yo necesito tener tiempo libre por delante. Tengo que decir, pues la mañana es mía o la tarde es mía, y que nadie me moleste porque es lo que voy a hacer, me voy a dedicar a esto. Y por lo menos dedicarle de un tirón 3 o 4 horas, porque es cuando realmente estás metida en lo que estás haciendo y es cuando tiene capacidad de concentración, de hacer las cosas bien. Porque si te pones un ratito pensando en que tienes que dejar esta hora, no puede ser, porque igual te encuentras cómoda, te encuentras bien. Y bueno, a mí se me olvida hasta que tengo que comer. Hay veces que son unas horas raras, unas horas extrañas, porque
A ver, yo tengo un trabajo, ¿no? Yo tengo un trabajo del que vivo, yo no vivo de esto. Entonces, tengo poco tiempo, entre familia y demás, ¿no? Hay poco tiempo, pero cuando dispongo de tiempo, que digo, este tiempo es mío, me da igual la hora que sea, y las cosas que tenga que hacer que sean mías de mi persona, pueden esperar, porque ahora estoy concentrada. Y bueno, es que hay veces que pierdes un poco la noción del tiempo. Me pongo y digo, ¿qué es por la mañana o por la tarde? Parece un poquito ya surrealista, pero es así. Luego tienes la recompensa y la satisfacción personal de lo que has hecho. Bueno, o el desastre, porque hay veces que no, hay veces que es frustración, ¿no? Porque siempre no nos salen las cosas bien. Unas veces salen bien, otras veces salen mal, y otras veces regular. Por eso yo siempre animo a que probéis y no desesperéis, porque lo que ponemos aquí, vamos, yo pongo lo bueno y lo malo también. Hay cosas que no me salen muy bien y también las pongo. Pero normalmente se pone la parte bonita y la parte que queda bien y lo guay que se ha hecho y a velocidad rápida, y decir, madre, cómo pinta la gente, que lo hacen tan bien, tan rápido, tan limpio. No, detrás hay mucho borrón y mucho corte de vídeo, está todo editado. No podría poneros un vídeo de las horas que se echa pintando una obra, ¿no? Se echa muchas más horas y se trata de hacer acelerado. Entonces no os creáis todo lo que veis, no desesperéis, que también cometemos muchos fallos, muchos errores y muchas cosas que no nos gustan y no nos salen bien. Lo que pasa es que no las ponemos, solo se pone lo bonito. Por eso no desesperéis, practicad y probad, que con una cosa que salga bien ya compensa a las que salen mal. Por supuesto que con la experiencia y el tiempo cada vez te van saliendo menos cosas mal, cada vez te van saliendo mejor, pero es como todo en la vida, todo es práctica. Bueno, habéis comprobado que hace un momento la nariz estaba muy naranja, ya se está enfriando un poco porque le voy poniendo colores. Que lo veo muy frío le pongo más cálido, que lo veo muy amarillo le pongo más rosáceo con un poquito de azul, y así voy neutralizando los colores. Es importante tener un poco de manejo del color para que las cosas queden más o menos armoniosas. Por eso hice los vídeos de la teoría del color. Os animo a que los veáis si no lo habéis visto, porque aunque parezcan dibujitos así de niños chicos y muy infantil, pero es muy interesante y es muy importante. Yo creo que lo explico de forma sencilla y clara, sin mucho academicismo, así más de andar por casa, para que se comprenda, para que todo el mundo lo comprenda. Y poner en práctica las muestritas estas que hago de mezclar colores. Va quedando claro como poco a poco vas abriendo la mente y te vas dando cuenta de la fuerza que tienen los colores al mezclarlo, al superponerlo, y la verdad es que yo os recomiendo que lo veáis porque ayuda mucho. Son cuatro vídeos los que tengo de la teoría del color. Uno es lo básico, un círculo cromático básico sencillo para entender los complementarios y practicarlos, y es muy fácil, se entiende bien, está clarito, yo creo que está bastante clarito. Otro de cómo aclararlo y oscurecerlo, que hay varias formas, y otro de eso, y luego hay dos de combinar colores. Es la combinación de los colores. Cuando vas a hacer una obra y dices, ¿qué colores pongo? ¿Qué colores mezclo? No mezclo, combino. Entonces, para hacer una paleta de colores, te haces tu paleta de colores y dices, esta para paisaje, esta para marina, esta para retrato. Y, en fin, os animo a que lo veáis. Los dejaré abajo el enlace, en la caja de descripción. Bueno, poco a poco lo que es la cara va ya tomando forma. Las caras siempre, los puntos de luz lo tienen más o menos por las mismas zonas, porque la zona
de luz son las más prominentes, ¿no? Lo que es las mejillas, la nariz, todo lo que sobresale, todo lo que está más cerca, como en paisaje, como en todo lo que está cerca, son colores más claros. Lo que está más detrás, más lejos, son colores más oscuros y más fríos. Lo cálido acerca y lo frío aleja. Esa ley siempre está presente en la pintura. Espero que el vídeo no se haga largo, pero es que es la única manera de que veáis cómo lo hago, porque si lo corto más y quedo solo el trabajo ya cuando está hecho, que no veis dónde estoy dando la pincelada, no podéis hacerlo, no podéis poneros vosotros a hacerlo más o menos siguiendo y viendo, ¿no?, cómo lo hago, porque también se aprende mucho por imitación. A mí me hubiera gustado mucho que hubiera existido YouTube cuando yo estaba aprendiendo, me hubiera encantado. Yo recuerdo que compraba cintas de vídeo y qué es lo que había entonces de pintores, y se veía así borroso y mal, y bueno, pero algo era algo, eran imágenes en movimiento, porque imágenes fijas sí que había, ¿no? Y eso, no quiero cortarlo más, quiero que veáis la parte fea también, no solo el resultado bonito. Al trocito de camiseta blanca que se ve le estoy dando así unas pinceladas ligeras y le he puesto la sombra en un tono malva, grisáceo, que es el mismo color de la cara. Vamos, los colores son los mismos colores los estoy utilizando para todo el cuadro, excepto el fondo, ¿no?, que el fondo luego veréis que es un verde fuerte. Pero para que quede todo así, todo más unido, más conjuntado, más cohesivo, pues le pongo los mismos colores a todo. Voy sacando los tonos con los colores que os dije al principio. Y luego le pongo un verde fuerte porque me gusta, le queda como, lo hace como más moderno, más actual, no hace un retrato formal, es un retrato de un niño, entonces queda como más alegre. Y también luego me atrevo a darle unas manchas así del fondo por ciertas zonas, le doy toques de luz también con el verde, luego lo veréis, porque yo la voz la grabo después. Esto que os estoy comentando lo grabo después de pintado, porque es imposible hacerlo en directo, porque ya digo que tardo mucho en pintarlo, y como lo pongo un poquito acelerado, el vídeo está más rápido, no está a velocidad normal, entonces no puede ser, no compaginaría la voz con el sonido. Entonces yo ya sé cómo va a quedar. ya lo he hecho, ya lo he terminado. Y lo pongo así, cuando lo cojo así, que lo levanto hacia arriba, es porque me gusta verlo en dirección perpendicular a los ojos, no me gusta verlo en horizontal, porque como lo grabo en un plano cenital, tengo la cámara arriba, pero estoy acostumbrada a caballete y lo tengo que poner así levantado porque me gusta más en los retratos, no sale la figura distorsionada, y por eso lo levanto muchas veces. Aquí le estoy dando un poco a la línea de las pestañas, aunque luego le doy otra vez, porque no estoy contenta con el resultado y vuelvo a darle encima otra vez a los párpados, por lo que se borran un poco las pestañas, que por otra parte tampoco es necesario hacerle pestañas, un poquito así que se le insinúen, ya está. Voy a darle otra capa a las manos y se sigue haciendo lo mismo otra vez, los claros, los medios y los oscuros, dándole forma con un pincel más chiquitito, y mezclo con un pincel limpio y seco, o el mismo lo voy limpiando, voy secando para fundirlo, para difuminar, vamos, para hacer las mezclas. Que la manchita esa que se ve transparente en la paleta es el gel medium retardante, que voy mojando un poquito también de él para que tarde más en secarse y me dé tiempo, porque la pintura esta que se seca, vamos, es rapidísima. Afinando un poco en la forma de la falange
y las uñas, jugando con los claros y los oscuros, vamos dando la segunda capa y así sucesivamente. Os dejo un poco de música, luego ya seguiré explicando. Ahora, cuando acabo las manos, hago los monigotes también del móvil y luego ya empiezo con el pelo. Continúo trabajando el pelo, mechón a mechón, porque lo tiene así como un poco ondulado. Ya le he dado el fondo en el verde fuerte y me voy metiendo un poco en el fondo, mezclando el color de fondo con el pelo, para que se confunda un poco y quede como más vivo. Y también se le pone tonos oscuros para ir definiendo un poco más, aunque va a ser poca definición. El pelo va a estar hecho bastante a grosso modo, no simplemente para que tenga cierto volumen y se insinúen las ondas. Pincelada suelta, se va dando la forma también al flequillo, que se entra
hasta la zona de los ojos prácticamente. Y ahora ya la última capa a la cara, con veladura, así bastante fluida, con el líquido para veladura, en un tono rosado oscuro, se le va dando los colores. También la sombra que queda del pelo, ¿no?, que hace un poco de sombra sobre la cara, sobre la frente. Y con los tonos claros se le va dando un poco más la luz, porque tenía la forma de la nariz. Se ha corregido otra vez, la he corregido otra vez porque hay que estar, esto es corrigiendo continuamente el dibujo, corrigiendo, hasta que queda a gusto con el resultado final, porque estamos todo el tiempo yendo y viniendo, como comenté. Estas ya son veladuras finales. Toquecito es lo más bonito, lo más satisfactorio, porque le vas viendo ya el fin. La partecita esa de la boca, las comisuras de debajo de la boca siempre son claritas en los niños. Ahí, toquecitos, corrigiendo de color. Y ya refinando, ya es refinar. Otro toque al fondo, para hacerlo más expresivo y que no sea un retrato tan formal. Ahí, venga, me atrevo a meterle ahí. Queda bonito porque el cabello marrón rojizo con su complementario verde pues queda mucha luminosidad. Y también las manos, como no están muy terminadas, pues le damos ahí un para allá y un así, y queda el pelo también, pinceladitas así, a golpe de muñeca. Toquecillo, borrando un poco lo hecho. Me está gustando el resultado. Todavía no está terminado, tengo que volver a los ojos. Aquí me he pasado y no me gusta el resbilón ese que le he dado ahí a la cara, así que se lo quito. Como la base está totalmente seca y la pintura acrílica lo aguanta todo, pues nada, la borro y está. Y sigo con los toques de verde por el cuello para que haga contraste. También le he dado unos puntitos de luz en la nariz y en los labios, unos toquecitos de verde y marrón cálido en los ojos. El brillo, que es muy importante, los brillitos en los ojos le da vida, cobra vida ya. He tardado en dárselo, siempre me gusta dárselo antes. Un retoque a los labios, darle un poquillo más de vida también. Y bueno, aquí hay que saber cuándo para. Ha quedado demasiado rojo, pero ahora se le pone más blanco y ya está. Seguro que algún retoque más le daré. Pues nada, suscríbete para no perderte ningún vídeo, déjame un comentario y compártelo. Nos vemos en el próximo. Gracias.